Zora Johnson, de 12 años, jadea en busca de aire a 35.000 pies de altura, con la garganta ardiendo por una grave reacción alérgica. «Agua, por favor», le susurra desesperadamente a la azafata Patricia Whitfield, quien sonríe y se aleja, deliberadamente, ignorándola. A medida que la respiración de Zora se vuelve más dificultosa, los demás pasajeros empiezan a notarlo. Sin embargo, la azafata sigue atendiendo a los pasajeros blancos. Patricia no lo sabe. Que observa en silencio desde primera clase está Malcolm Johnson, el padre de Zora y la propietaria mayoritaria de Skyway Airlines, la misma compañía que firma sus cheques de pago. ¿Se hará justicia o seguirá la discriminación aumentando sin control? Antes de sumergirnos en esta impactante historia de discriminación en a 10.660 metros, avísame desde dónde me ves. Si crees en la justicia y en luchar contra el racismo, dale me gusta y suscríbete para estar al tanto de más historias impactantes que exponen la verdad. Ahora veamos qué sucede cuando el privilegio y el prejuicio chocan en un cielo hostil. Malcolm Johnson no siempre fue el multimillonario propietario de Skyway Airlines. Nacido en Harlem de padres de clase trabajadora, había ascendido su camino al éxito, se basó en su coraje, determinación y una asombrosa capacidad para identificar empresas infravaloradas. A los 42 años había logrado lo que la mayoría solo podía soñar, pero su mayor tesoro seguía siendo su hija de 12 años, Zora. Desde que perdió a su esposa, Hila, a causa de una forma agresiva de cáncer cuando Zora tenía solo 5 años, Malcolm había criado a su hija. Sola, equilibra las exigencias de su creciente imperio empresarial con las necesidades de un niño en duelo. Su vínculo solo se había fortalecido a través de la adversidad. Con Malcolm, ferozmente protector pero decidido a criar una hija que pudiera valerse por sí misma en un mundo que a menudo la juzgaría por el color de su piel antes que por el contenido de su carácter. A pesar de su riqueza, Malcolm mantuvo un perfil sorprendentemente bajo. Pocos fuera los círculos empresariales reconocían su rostro, una privacidad que cultivaba deliberadamente. Había adquirido Skyway las aerolíneas, que apenas 8 meses antes habían visto un potencial en la aerolínea en dificultades que otros habían pasado por alto. Para comprender realmente, en los negocios hay que vivirlos como clientes, solía decirle a su equipo ejecutivo. Esta filosofía explicaba por qué y Zora ahora volaban en vuelos comerciales a París en lugar de tomar su jet privado. El viaje fue una celebración de los logros académicos de Zora, a pesar de sus problemas de salud. Mantuvo excelentes calificaciones durante todo el año mientras manejaba asma leve y varias alergias que a veces interferían con su asistencia a la escuela. Estaban dirigidos a París para un recorrido de una semana por museos, sitios históricos y, por supuesto, una visita a Disneyland París. Malcolm había tomado una decisión consciente de crianza para este vuelo. Se reservó un asiento en primera clase, pero colocó a Zora en clase turista premium. El privilegio se gana, no se espera, explicó cuando Zora cuestionó el acuerdo. Estarás bien solo por unas horas, y solo estaré a unas pocas filas de distancia si necesitas cualquier cosa. Lo que ninguno de los dos esperaba era encontrarse con Patricia Whitfield, una auxiliar de vuelo con 15 años de experiencia y un excelente historial entre los supervisores, pero una reputación muy diferente entre ciertos pasajeros. Patricia se enorgullecía de su capacidad para manejar un barco compacto en su sección de camarotes. Cumplía las reglas al pie de la letra carta para algunos, mientras que los doblaba generosamente para otros. Una discrepancia que se alineaba sospechosamente bien con el color de piel de los pasajeros. Dominaba el arte de la discriminación sutil, esa que dejaba a las víctimas con una sensación de degradación. Aún no puede explicar con exactitud por qué. También estaba profundamente resentida por las recientes acciones de las aerolíneas. Cambio de propietario, tras haber perdido varios privilegios que disfrutaba bajo la administración anterior, como pasajeros a bordo. La sonrisa practicada de Patricia permaneció fija, mientras saludaba a los pasajeros de primera clase y blancos con una cálida entusiasmo. Cuando Zora se acercó con su tarjeta de embarque, Patricia apenas la reconoció. Revisando su boleto con un asiento 14B brusco,
sin la bienvenida a bordo que le había ofrecido al pasajero anterior. Zora se acomodó en su asiento, emocionada por su primer vuelo internacional a pesar de la pequeña rudeza. A las 2 horas de vuelo abrió un paquete de galletas del servicio de refrigerios. Sin saberlo contenían trazas de nueces, no, que figuraba en el paquete. En cuestión de minutos sintió las primeras señales de advertencia de una reacción alérgica, un ligero hormigueo en la lengua y una sensación de calor en la garganta. Siendo responsable de su salud desde pequeña, Zora reconoció los síntomas de inmediato. Necesitaba agua para tomar su medicamento antihistamínico, que siempre llevaba consigo. Cuando la tarjeta de bebidas se acercó y le pidió amablemente a Patricia un vaso de agua. «Volveré a...» «Tú», respondió Patricia con desdén, atendiendo con prontitud al empresario blanco, al otro lado del pasillo. Pasaron 10 minutos y Patricia había atendido a todos los pasajeros de la zona excepto a Zora. El hormigueo en su boca se intensificaba y su garganta se sentía cada vez más apretada. Zora presionó el botón de llamada, observando con ansiedad cómo se iluminaba la luz sobre su asiento. Los síntomas eran avanzando más rápido de lo habitual. Presionó el botón de nuevo, tratando de llamar la atención de Patricia mientras el asistente, miró directamente la luz de llamada antes de darse la vuelta para charlar con otro miembro de la tripulación. Para entonces, Zora, la respiración se había vuelto dificultosa. Presionó el botón de llamada por tercera vez. Su pequeña mano temblaba mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Patricia Whitfield notó el botón de llamada iluminado sobre el asiento 14B por tercera vez y giró sus ojos. Con deliberada lentitud, caminó hacia la fila de Zora y sin preguntar qué necesitaba la joven, simplemente extendí la mano y apagué el botón de llamada. «El botón es para emergencias», solo dijo con frialdad, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos pudieran oír, no para niños impacientes. Mientras se daba la vuelta para marcharse, Zora logró susurrar a través de su garganta cada vez más apretada. «Por favor, agua, alergia». Patricia hizo una pausa, mirando a la joven negra con un desprecio apenas disimulado. «Tendrás que esperar hasta el próximo servicio, como todos los demás». Se alejó, sin darse cuenta de que varios pasajeros habían presenciado el intercambio. En la cocina, Patricia le murmuró a su colega Lisa Monroe. Esta gente y su actitud, siempre esperando un trato especial. Lisa parecía incómoda, pero no dijo nada, habiendo visto este comportamiento de Patricia antes. En la fila 15, Dorothy Chambers, una mujer blanca de 72 años con cabello plateado y ojos bondadosos, observaba la escena con creciente preocupación. La niña frente a ella estaba claramente angustiada. Su respiración se volvió audiblemente dificultosa. «Disculpe», gritó Dorothy mientras Patricia pasó de nuevo. «Esa joven parece necesitar ayuda». Mencionó una alergia. La sonrisa de Patricia era automático, pero no llegó a sus ojos. «Señora, le aseguro que todo está bajo control. Algunos pasajeros simplemente necesitan aprender a tener paciencia». Al otro lado del pasillo, Marcus Rivera, un ejecutivo de marketing de 34 años, había estado observando cómo se desarrollaba la situación con creciente preocupación. ¿Incomodidad? Discretamente, sacó su teléfono y comenzó a grabar, manteniendo el dispositivo parcialmente oculto detrás de la revista a bordo. El estado de Zora se deterioraba rápidamente. Su rostro había empezado a sonrojarse y respiraba rápida y superficialmente. La pastilla antihistamínica estaba en la palma de su mano, inútil sin agua para tragarla. Una joven sentada a su lado finalmente la notó. Angustia. «¿Estás bien?», preguntó alarmada por la apariencia de Zora. Zora solo negó con la cabeza. La mujer inmediatamente le ofreció su propia botella de agua a medio terminar. «Toma esto». Zora aceptó agradecida, tragando su medicamento, pero la reacción había avanzado demasiado como para que el antihistamínico por sí solo la contrarrestara eficazmente. Necesitaba su emergencia. Pluma de epinefrina que estaba en su mochila en el compartimento superior. Mientras tanto, en primera clase, Malcolm Johnson estaba absorto en la revisión de propuestas de adquisición en su computadora portátil, confiando en que su hija estaba a salvo. Disfrutando del vuelo unas filas más atrás, Patricia regresó a la cocina.
área donde el supervisor de vuelo junior, Carter Wilson, estaba preparando café para la cabina de primera clase. ¿Teniendo problemas en clase turista?, preguntó al notar el repetido botón de llamada desde el asiento de Sora. Patricia hizo un gesto de desdén. Solo un niño con derecho a todo y exigencias. Nada que no pueda manejar. Se inclinó más cerca bajando la voz. ¿Sabes cómo pueden ser? Sin respeto por la autoridad. Carter miró hacia la cabina económica, dudando, nuevo en su rol de supervisor y con ganas de mantener buenas relaciones. Con la tripulación superior, asintió sin comprometerse y continuó con sus tareas. La grabación en el teléfono de Marcus había captado la negligencia de Patricia hacia Sora, mientras atendía con prontitud a los pasajeros blancos. También captó un intercambio condenatorio como Patricia pasó por su fila. Nunca les enseñan modales a sus hijos, murmuró a otro asistente con una mirada significativa hacia Sora. Armándose de valor ante la creciente desesperación, Sora logró ponerse de pie con piernas temblorosas mientras Patricia pasaba de nuevo. «Por favor», dijo. Su voz era apenas audible mientras su garganta seguía cerrándose. «Necesito ayuda», dijo con la franqueza de una niña que había visto demasiado en su joven vida. Añadió. «¿Es porque soy negra? ¿Qué harías si presenciaras una discriminación tan flagrante? Comenta primero si crees que Sora tenía razón al hablar. Arriba o el número 2 si crees que debería haberse quedado callada para evitar la confrontación. Dale me gusta a este video si creemos que ningún niño debería sufrir discriminación por su raza. Y suscríbete a nuestro canal para más información. Historias reveladoras de valentía ante la injusticia. La pregunta es, ¿alguien defenderá a Sora mientras la condición empeorará? ¿O el prejuicio de Patricia quedará impune a 35,000 pies de altura? Continuemos con esta impactante historia real. El rostro de Patricia se contorsionó de indignación ante la pregunta de Sora. «Disculpe». «Yo», espetó lo suficientemente fuerte para que la rosa circundante la oyera. «¿Cómo te atreves? ¿Hacer tal acusación? Estás causando disturbios en este avión y no lo toleraré». Se inclinó sobre la niña de 12 años, usando su presencia física como intimidación. «Si continúa con este comportamiento tendré que... Seguridad te espera al aterrizar en París». La amenaza flotaba en el aire, conmocionando a los pasajeros cercanos. Dorothy Chambers, de la fila 15, se desabrochó el cinturón de seguridad. «Miren aquí a la anciana», dijo poniéndose de pie a pesar de la señal del cinturón de seguridad. «Esta niña está claramente indispuesta y pidiendo agua. ¿Qué razón podría haber para negársela?» Patricia se volvió hacia Dorothy. La máscara profesional se desliza aún más. «Señora, por favor, vuelva a su asiento. Soy manejando esta situación». Marcus Rivera también se puso de pie. El teléfono seguía grabando. «No, no lo estás controlando. Lo estás empeorando. La niña necesita atención médica». La cabina empezó a dividirse. Algunos pasajeros observaban en un silencio incómodo mientras otros comenzaban a hablar. Un hombre de negocios con traje a medida preguntó en voz alta por qué no se estaba abordando la interrupción, mientras una estudiante universitaria anunció que cursaba estudios de medicina y pensó que el niño tenía una reacción alérgica. Patricia buscó el teléfono de la cabina. «Capitán, soy Patricia. Tenemos un menor problemático en clase turista que está incitando a otros pasajeros. Solicito el protocolo de seguridad». Hizo hincapié en la palabra menor como si la edad de Sora restara validez a su queja. Lo que sucedió después cambió la trayectoria del incidente por completo. A medida que la discusión se intensificaba a su alrededor, las vías respiratorias de Sora seguían contrayéndose. El antihistamínico no había sido suficiente para detener la reacción y la adrenalina de la confrontación aceleró sus síntomas. Sus labios comenzaron a tornarse ligeramente azules y, con un pequeño jadeo de miedo, se desplomó en el pasillo. Por un momento, el silencio cayó sobre la cabaña. Entonces estalló el caos. «No podía respirar, alguien», gritó. Un hombre de unos 50 años se abrió paso entre la multitud que se había formado. «Soy médico, déjenme pasar». El doctor Alan Michael se arrodilló junto a Sora, comprobando su pulso y vías respiratorias. Miró a Patricia, quien se quedó paralizado al ver al niño desplomado. «Este niño está teniendo una grave reacción anafiláctica. Necesito el botiquín de emergencia ya». Patricia dudó.
su mente revoloteando con las implicaciones. No esperaba que la situación escalara a un verdadero problema. Emergencia médica. «Necesitamos verificar eso ahora», gritó el doctor Michaels, rompiendo su vacilación. «¿O este niño podría morir?», dijo Carter Wilson, el supervisor de vuelo junior que había estado observando con incertidumbre desde la cocina. Entró en acción. Corrió a recuperar el botiquín de emergencia mientras llama por radio a cualquier personal médico adicional a bordo. En primera clase, Olivia Chen, una azafata que le había servido a Malcolm su segunda taza de café, recibió un mensaje urgente a través de su auricular. «Señor Johnson», se acercó discretamente a su asiento. «Creo que ahí podría tratarse de una situación que involucre a su hija en clase turista. Hay una emergencia médica con una niña pequeña». Malcolm levantó la cabeza de golpe, y su calma cambió instantáneamente a alarma. Cerró su portátil con un movimiento rápido y, de pie antes de que Olivia terminara de hablar. «¿Dónde?», exigió. Cuando Malcolm llegó a la sección económica, encontró una multitud reunida alrededor de un asiento del pasillo. Empujando con fuerza y determinación, vio a su hija tendida en el suelo. Un extraño le administraba una inyección. El botiquín de emergencia. «Sora», gritó arrodillándose a su lado. «Soy su padre». «¿Qué pasa?», preguntó el doctor Michaels. Levantó la vista aliviado al ver que un padre tenía una reacción alérgica grave. Le administraron epinefrina del botiquín. Sus vías respiratorias se estaban cerrando, pero debería empezar a mejorar en breve. Malcolm sostuvo la mano de su hija. Su habitual imagen de hombre de negocios se ve destrozada por el miedo paternal. «Tiene alergias. Lleva medicamento». Su voz se apagó al notar que la pluma de epinefrina sin usar de Sora todavía estaba en su mochila. Que alguien lo sacó del compartimento superior. Levantó la vista y su mirada se endureció al posarse en Patricia, que estaba a unos metros. Su rostro era una máscara de preocupación profesional que no había estado allí minutos antes. «¿Qué pasó aquí?», Malcolm exigió, su voz cortando los murmullos de la multitud. «¿Por qué no le dieron a mi hija ayuda cuando mostró los primeros síntomas?». Patricia dio un paso adelante, su comportamiento completamente transformado. «Señor», respondimos lo más rápido posible al comprender la gravedad de la situación. «Estas cosas pueden escalar muy rápidamente». «Y eso no es cierto», Darcy Chambers interrumpido. «Esta niña estaba pidiendo agua para su medicación. Y esto la azafata la ignoró repetidamente». Marcus levantó su teléfono. «Lo tengo todo grabado». Ella deliberadamente la ignoró mientras atendía a todos los demás. El rostro de Patricia palideció, pero mantuvo su postura defensiva. «Señor Su, mi hija estaba siendo disruptiva y haciendo acusaciones. Estaba siguiendo el protocolo para pasajeros indisciplinados». Malcolm se levantó para en toda su altura, su voz peligrosamente baja. «Mi hija, que está teniendo una reacción alérgica potencialmente mortal, era rebelde». Patricia, aún sin saber quién era exactamente a quien le estaba hablando, intentó recuperar el control de la narrativa. «Señor, entiendo que estés molesto, pero no estuviste presente en toda la situación. Quizás tu hija no». Comunicar claramente la gravedad de su condición. Los pasajeros que habían presenciado todo estallaron en objeciones, pero Malcolm levantó una mano, silenciándolas con la autoridad natural de alguien acostumbrado a dirigiendo las salas de juntas. Miró directamente a Patricia. «Creo que es hora de que tengamos una conversación adecuada sobre sucedió aquí». Malcolm Johnson se erguía en toda su altura. Su traje a medida y su imponente presencia atraían todas las miradas. La cabina económica estaba abarrotada. La epinefrina comenzaba a hacer efecto. La respiración de Sora se había aliviado, ligeramente, aunque el doctor Michaels continuó monitoreándola de cerca. «Antes de que continúe esta conversación», dijo Malcolm, su voz tranquila pero resonando con furia controlada. «Quizás debería presentarme adecuadamente». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita, entregándosela a Patricia con deliberada lentitud. «Malcolm Johnson, accionista mayoritario y presidente de Skyway Airlines». El color desapareció del rostro de Patricia mientras miraba la tarjeta. Luego volvió a mirar a Malcolm. A su alrededor los pasajeros murmuraban sorprendidos. Algunos sacó sus teléfonos para capturar el momento. Carter Wilson, el supervisor de vuelo junior,
Avanzó a través de la multitud, su anterior reticencia a involucrarse, repentinamente reemplazada por un desesperado control de daños. Señor Johnson, señor. No tenía ni idea de que estabas a bordo. Te aseguro que esto no representa nuestro servicio estándar. Malcolm lo ignoró, manteniendo la mirada fija en Patricia. Vuelo con regularidad en mis aerolíneas, por lo general sin previo aviso, para experimentar el servicio como lo hacen nuestros clientes. Hoy organicé un vuelo en clase turista para mi hija mientras trabajé en primera clase. Su voz se mantuvo mesurada, pero se había glacial en su tono. Nunca imaginé que decisión casi le costaría la vida. Patricia se quedó sin palabras, su habitual confianza destrozada. Señor Johnson, hubo un malentendido. Yo nunca lo haría si hubiera sabido quién era ella. Si hubieras sabido quién era, repitió Malcolm en voz baja, peligrosamente. Entonces estás admitiendo que su identidad habría cambiado tu trato hacia ella. Antes de que Patricia pudiera responder, un sonido de notificación sonó desde varios teléfonos en toda la cabina. El video que Marcus había sido la grabación ya se había subido a las redes sociales a través del wifi del avión y estaba empezando a circular. Easy la amontó. Esto es tendencia, anunció alguien. El racismo en Skyway está ganando terreno. Patricia miró a su alrededor desesperadamente, notando cómo otros miembros de la tripulación se distanciaban físicamente de ella. Lisa Monroe, quien había presenciado los comentarios anteriores de Patricia en la cocina, y ahora estaba al lado de Zora ayudando al Dr. Michaels. Nadie quería estar asociado con lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas. Malcolm se arrodilló junto a su hija de nuevo, acariciando su cabello suavemente. ¿Cómo te sientes, mariposa?, preguntó usando un apodo especial para ella. Zora esbozó una débil sonrisa. ¿Mejor?, susurró Araceli. Todavía me duele. Malcolm se volvió hacia el Dr. Michaels. Necesita más atención médica. El médico asintió. La epinefrina la ha estabilizado por ahora, pero debería ser examinada por un hospital de París. Las reacciones anafilácticas a veces pueden tener una respuesta bifásica, con síntomas que reaparecen horas después. Más tarde, Malcolm asintió indicando que comprendía, y luego se levantó de nuevo, dirigiéndose a Carter. Yo quiero un informe completo del incidente de cada miembro de la tripulación involucrado, documentado por separado. Se dirigió a los pasajeros, que presenciaron los hechos, para quienes registraron lo sucedido, o están dispuestos a prestar declaración. La aerolínea se pondrá en contacto contigo para recopilar tus cuentas. Patricia, intentando desesperadamente, para salvar la situación, dio un paso al frente. Señor Johnson, permítame, explícamelo. Hubo muchas demandas de varios pasajeros y, en la confusión es posible que haya malinterpretado la urgencia de la petición de su hija. Nunca fue mi intención. Malcolm la interrumpió con una mano levantada. Señora Whitfield, en este momento no me interesan sus explicaciones. Mi prioridad es el bienestar de su hija. Se dirigió a Carter. La señora Whitfield queda relevada de sus funciones durante el resto del vuelo. Debe permanecer en el área de descanso de la tripulación hasta que aterricemos. Carter asintió vigorosamente. Sí, señor. Por supuesto, señor. Sonó un pitido por el intercomunicador, seguido del voz del capitán. Les habla el capitán Reynolds. Me han informado de un problema médico en la cabina principal. ¿Está todo bajo control o deberíamos desviarnos al aeropuerto más cercano? Malcolm tomó el teléfono de la cabina. Capitán, soy Malcolm Johnson, presidente de Skyway. La situación se está estabilizando, pero necesito hablar contigo. Minutos después, el propio capitán apareció en la cabina económica, un suceso sin precedentes durante un vuelo de rutina. Evaluó la situación rápidamente, hablando brevemente con Malcolm y el Dr. Michaels. Podemos hacer un aterrizaje de emergencia en Frankfurt. Nos ofrecieron que retrasaríamos nuestra llegada a París varias horas, pero podríamos recibir atención médica inmediata. Malcolm miró al Dr. Michaels, quien seguía monitoreando a Zora. ¿Qué recomienda, doctor? Se está estabilizando bien, Dr. Michaels respondió. Siempre y cuando la vigilemos de cerca y tengamos acceso a otra dosis de epinefrina si es necesario. Continuar hasta París debería ser seguro.
Allí cuentan con excelentes instalaciones médicas. Malcolm asintió. Luego continuamos hacia París, capitán. Pero quiero que los miembros superiores de la tripulación atiendan esta sección el resto del vuelo, y me quedaré aquí con mi hija, mientras Patricia era escoltada en el área de descanso de la tripulación. Los pasajeros observaban en un silencio atónito. La dinámica de poder había cambiado por completo. La mujer que había ejercido su autoridad con tanta crueldad minutos antes estaba siendo retirado de la vista, mientras que el niño que había despedido se reveló como el hija del dueño de la aerolínea. Las redes sociales ya estaban llenas de rumores. Una lección práctica sobre el peligro de la discriminación en la era de los teléfonos inteligentes y el Wi-Fi. Malcolm se instaló en el asiento vacío junto a Zora, sacando su teléfono para organizar la atención médica a su llegada a París. Alrededor ellos, la cabina zumbaba con conversaciones susurradas. Los pasajeros procesando el dramático giro de los acontecimientos que acababan de presenciar. Ninguno de ellos se dio cuenta de que este incidente era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande se está gestando dentro de Skyway Airlines. Una que expondría problemas profundamente arraigados mucho más allá de un solo comportamiento de los auxiliares de vuelo. Mientras el vuelo continuaba hacia París, Malcolm tomó la mano de su hija mientras, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder, la cabina se había reorganizado. Varios pasajeros se ofreció a cambiar de asiento para que Malcolm y Zora pudieran sentarse juntos cómodamente. El Dr. Michaels permaneció cerca, revisando periódicamente los signos vitales de Zora. Malcolm no pudo evitar, piense en lo diferente que podría haber sido este escenario para un niño sin sus recursos y conexiones. Si Zora no fuera mi hija, pensó, ¿alguien la habría defendido? Su mente volvió a su propia infancia mucho antes de que su riqueza le brindara protección contra los prejuicios de la sociedad. Creciendo en Harlem se había enfrentado a innumerables micro y macroagresiones por haber sido seguido en tiendas a ser detenido por la policía por conducir un coche que parecía demasiado caro para alguien como él. Dinero y el éxito lo había aislado un poco, pero nunca del todo, y ahora mi hija estaba aprendiendo la misma dura lección, a 35,000 pies de altura, y sin ningún lugar a donde ir, escapar. Zora se movió a su lado, sus ojos más claros ahora que la medicación había hecho efecto. «Papá», susurró, con la voz aún ronca por la reacción. «¿Hice algo mal?» La pregunta le atravesó el corazón a Malcolm. «No, mariposa. Rotundamente no. Lo hiciste, todo bien. Pedías ayuda cuando la necesitabas y denunciabas cuando te trataban mal». Ella bajó la mirada hacia sus manos. «Pero si no hubieras estado aquí», Malcolm apretó sus dedos suavemente. «Por eso tenemos que cambiar el sistema, no solo los comportamientos individuales. Una persona no deberían tener el poder de negar otra decencia humana básica». A su alrededor, la cabina económica se había dividido en facciones distintas. La mayoría de los pasajeros expresaron su indignación por el comportamiento de Patricia y compartieron sus propias opiniones, observaciones entre ellos y en redes sociales. Sin embargo, un grupo más pequeño defendió a la azafata, lo que sugiere que Zora debe haber sido grosera o poco clara, que Patricia no podría haber sabido de la gravedad de la alergia, o que la raza no tenía nada que ver con el incidente. Una persona de mediana edad, un hombre blanco con traje de negocios, se inclinó por el pasillo hacia Malcolm. «Escucha, estoy seguro de que esto ha sido desagradable, pero hablar de raza parece excesivo. He visto a auxiliares de vuelo tener días malos con todo tipo de pasajeros». Malcolm lo miró con frialdad. «Cuando has experimentado discriminación racial toda tu vida, desarrolló un sexto sentido para ello. Mi hija lo reconoció de inmediato, incluso a través de su médico angustia». El hombre retrocedió, incómodo ante la confrontación directa de su privilegio. En el delante del avión, el capitán Reynolds hizo una llamada urgente a la sede de Skyway en Atlanta. Las aerolíneas, el equipo directivo superior se vio sacudido de su rutina diaria por la noticia del desastre de relaciones públicas que se estaba desarrollando. Redes sociales, el monitoreo, había marcado el video viral que se estaba difundiendo rápidamente con hashtags como «racismo en Skyway» y «la justicia para Zora cobra fuerza».
En el área de descanso de la tripulación, Patricia estaba sentada sola, alternando entre la indignación y el pánico. Sacó su teléfono buscando para el video viral, para evaluar el daño a su reputación. Mientras se veía a sí misma ignorando las reiteradas peticiones de Zora, mientras atendía con prontitud a los pasajeros blancos, la realidad de sus acciones comenzó a calar. Pero en lugar de aceptar responsabilidad, su mente trabajaba frenéticamente para construir una defensa. Carter Wilson apareció en la cortina. Su expresión se tensó. Patricia quería ver cómo estabas. Levantó la vista con esperanza. Carter, ¿viste lo que sucedió? Ese niño se portó difícil desde el principio. Me apoyarás, ¿verdad? Carter dudó. Luego se sentó frente a él de ella. Patricia, haré lo que pueda, pero el video no se ve bien. Y ahora con el señor Johnson involucrado, bajó la voz. Acabo de colgar el teléfono con recursos humanos. Han consultado tu expediente personal. Ha habido otras quejas, Patricia. Quejas similares, patrones. ¿Qué estás diciendo? Evitó su mirada. Estoy diciendo que seamos estratégicos sobre cómo manejaremos esto cuando aterricemos. Los apoyaré tanto como pueda, pero mi primer deber es aerolínea. Patricia lo vio irse, consciente de repente de que su carrera de 15 años pendía de un hilo. Lo que sabía era que Carter ya había hecho una llamada por separado a recursos humanos, distanciándose de sus acciones y enfatizando sus propios intentos de intervenir. Zora permaneció sentada en silencio, procesando sus emociones. Los síntomas físicos de su reacción alérgica estaba disminuyendo, pero el impacto psicológico seguía siendo intenso. Siempre le habían enseñado a mantenerse de pie. Ella era capaz de valerse por sí misma, pero enfrentarse a una discriminación tan flagrante, tan pública y tan peligrosa, la había sacudido. Confianza. Todos estaban mirando a papá, dijo en voz baja. Todos vieron su regalo. Me trataron así y la mayoría no hizo nada hasta que me desplomé. Malcolm asintió, entendiendo demasiado bien. Esa es la lección más difícil, mariposa. Injusticia prospera en silencio. Por eso es importante hablar, incluso cuando te tiembla la voz. Señaló a Marcus, que seguía documentando las consecuencias en su teléfono. Pero mira, algunas personas sí se pusieron de pie. Eso el caballero lo registró todo. El médico lo atendió de inmediato. La anciana desafió a la azafata. El cambio se produce con un aliado a la vez. En Atlanta, la noticia del incidente había llegado a la plana ejecutiva. El vicepresidente senior, el presidente de operaciones, Richard Davis, reunió un equipo de respuesta a emergencias y se concentró completamente en el control de daños. En lugar de abordar el problema subyacente, pongan a nuestro equipo legal a la espera, le ordenó a su asistente, y llama a nuestra agencia de relaciones públicas. Necesitamos un comunicado listo. En el momento en que esto llegue a los principales medios de comunicación. Su asistente dudó. Señor. Johnson ha estado intentando comunicarse contigo directamente. Davis se quedó paralizado. Tener a la hija del dueño en el centro de el incidente de discriminación racial complicó enormemente las cosas. Dígale que estoy recopilando todos los hechos y lo llamaremos en una hora. En toda la cabina los pasajeros continuaron discutiendo el incidente en voz baja. El video ya había obtenido más de 50,000 visualizaciones y las noticias. Los medios de comunicación comenzaban a retomar la historia. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que este incidente se convertiría en un momento decisivo, no solo para Skyway Airlines, sino para la forma en que las corporaciones abordan la discriminación sistémica dentro sus filas. ¿Qué harías si fueras Malcolm Johnson? Comentario número 1. Si usaras tu poder para... Despidan inmediatamente a Patricia. O a la número 2. Si quieren abordar los problemas sistémicos más profundos de la aerolínea. Botón. Me gusta si crees que las corporaciones deberían rendir cuentas por las acciones discriminatorias de sus empleados, y suscríbete para recibir más historias que exponen injusticias en lugares inesperados. La pregunta queda por ver. ¿Malcolm buscará venganza personal por el sufrimiento de su hija? ¿O usará este doloroso incidente para crear un cambio duradero en su empresa? Continúe viendo para ver cómo reacciona este poderoso empresario cuando la discriminación nos afecta directamente.
El anuncio del piloto de que iniciaban el descenso hacia París, el aeropuerto Charles de Gaulle, creó una oleada de tensión en la cabina. Para la mayoría de los pasajeros, el aterrizaje marcó el final de su viaje. Para Malcolm y Zora Johnson, fue simplemente la transición de un campo de batalla a otro. El teléfono de Malcolm había estado vibrando constantemente con mensajes de ejecutivos de aerolíneas, miembros de la junta y su asistente personal, que ya había organizado que un equipo médico los recibiera en la puerta. Lo que no había previsto era la presencia de los medios que los esperaba. Mientras el avión rodaba hacia la puerta, el capitán Reynolds recibió una llamada urgente. Comunicación desde la torre de control, Skyway 477. Tenga en cuenta que hay policías, autoridades solicitando el embarque a la llegada. Además, tenga en cuenta que hay una importante presencia de medios de comunicación en el terminal. El capitán le transmitió esta información a Malcolm, quien asintió con tristeza. No era de extrañar. El video se volvió viral. En el área de descanso de la tripulación, Patricia estaba formulando su defensa estrategia. Había convencido a Carter para que la visitara de nuevo con el pretexto de comprobar su bienestar. Carter, tú, sabes, siempre he sido profesional, insistió en voz baja y urgente. Esto se está saliendo completamente de control, proporción. Esa chica nunca dijo claramente que tenía una emergencia médica. Carter cambió incómodamente. Patricia, vi el video. Varios pasajeros la oyeron decir, estaba teniendo una reacción alérgica. Los videos pueden ser engañosos, replicó. No muestran la historia completa. Necesitamos presentar un frente unido. Tu carrera también está ligada a esto. Ya sabes, Carter, la ambición luchaba con su conciencia. Aunque no había contribuido directamente a la angustia de Zora, su incapacidad para intervenir lo hizo cómplice. Diré lo que observé, dijo con cuidado. Nada más, nada menos. Al irse, Patricia no se dio cuenta de que ya decidió proteger su carrera a cualquier precio. Mientras tanto, dos azafatas se acercó a Malcolm discretamente. Señor Johnson, dijo el primero, presentándose como Melissa Tanaka. Quiero que sepan que muchos de nosotros hemos presenciado comportamientos preocupantes de Patricia antes. Ha habido otros incidentes con pasajeros de color que no llegaron a tal extremo. El segundo, el asistente, James Wilson, asintió. Intentamos informarlo por los canales adecuados, pero nada. Parece que siempre pasa. Malcolm los estudió con atención. Agradezco tu honestidad. Necesitaré declaraciones formales de ambos cuando aterricemos. Al aterrizar el avión, Zora demostró una compostura notable para un niño de 12 años que casi murió y luego se convirtió en el centro de atención internacional. Atención, papá, dijo. Toda esa gente esperando en la puerta, tengo que ¿hablar con ellos? Malcolm la rodeó con el brazo por los hombros. Absolutamente no. Tu único trabajo es conseguir atención médica y luego descansar en el hotel. Yo me encargaré de todo lo demás. Las puertas del avión se abrieron y los agentes de policía franceses subieron primero, seguidos por los funcionarios del aeropuerto. El capitán había solicitado que todos los demás pasajeros permanecieran sentados hasta que se resolviera la situación. Un comandante de policía se acercó. Malcolm, Sr. Johnson, soy el comandante Lauron. Recibimos informes de un grave incidente a bordo de esta aeronave. Necesitamos tomar declaraciones de todas las partes involucradas. Malcolm asintió. La preocupación es conseguir atención médica para mi hija. Sufrió una reacción alérgica grave que se agravó por la negligencia de un miembro de su personal, como si fuera Q. El equipo médico. Malcolm había llegado a la puerta del avión, acompañado por un médico del Hospital Americano de París. El comandante Lauron asintió, entendiendo. Por supuesto, podemos tomarle declaración en el hospital si es necesario. Sin embargo, también debe hablar con el auxiliar de vuelo en cuestión. Patricia fue escoltada desde el área de descanso de la tripulación por seguridad del aeropuerto. Ver las cámaras de los medios de comunicación policiales visibles a través de las ventanas de la pasarela y los rostros pétreos de sus colegas, la gravedad de la situación finalmente la golpeó. Aún así, intentó mantener la compostura, caminando con la cabeza en alto mientras se acercaba al comandante. Soy Patricia Whitfield, la azafata de... Pregunta.
Ha habido un malentendido que se ha exagerado enormemente. Antes de que el comandante pudiera responder, continuó Patricia, alzando la voz a la defensiva. He sido una empleada dedicada de esta aerolínea durante 15 años con un historial ejemplar. Hoy seguí todos los protocolos correctamente. Malcolm presenció esta actuación con una evaluación fría. Se había encontrado con este tipo de desvío innumerables veces en su carrera empresarial. Personas que no estaban dispuestas a reconocer sus errores incluso ante pruebas irrefutables. Cuando finalmente se permitió a los pasajeros, al desembarcar muchos se detuvieron para expresar su apoyo a Zora. Dorothy Chambers, la anciana que había hablado primero, apretó la mano de la niña. Fuiste muy valiente, querida. Muy valiente. De hecho, Marcus Rivera se acercó a Malcolm y le ofreció su contacto e información. Conservé el video original y lo subí a Secure Cloud Storage. Su equipo legal puede. Contáctame en cualquier momento. La gratitud que Malcolm sentía hacia estos extraños que habían defendido a su hija trajo una emoción inesperada le subió a la garganta. Gracias, dijo, simplemente. Importa más de lo que crees. Mientras Malcolm y Zora eran escoltados hacia el equipo médico, Patricia hizo su movimiento más desesperado. Señor Johnson, gritó. Esto es completamente injusto. Su hija estaba siendo disruptiva y haciendo acusaciones falsas contra mí. Este es un caso de racismo inverso, puro y simple. Estás usando tu poder para amenazar mi trabajo debido a tus propios prejuicios. La terminal se quedó en silencio. Esta audaz afirmación. Malcolm hizo una pausa y se giró lentamente para mirar a Patricia. Varios los teléfonos grabaron el momento, captando su respuesta mesurada. Señora Whitfield, la evidencia habla por sí sola. No se trata de poder ni privilegio, se trata de la decencia humana básica y de hacer tu trabajo sin prejuicios. Señaló hacia el salida. Le sugiero que guarde sus declaraciones para la investigación formal que seguirá. Dicho esto, se dio la vuelta, guiando a Zora hacia el equipo médico que la esperaba para transportarla al hospital. Al salir, Patricia estaba escoltada a una sala privada para ser interrogada por las autoridades francesas. Su rostro, una máscara de indignación que apenas ocultó su creciente miedo. La habitación privada del Hospital Americano de París le ofreció un refugio momentáneo. La tormenta mediática que se estaba gestando afuera. Los médicos habían examinado a Zora a fondo. Se administró medicación adicional para prevenir una reacción bifásica y se recomendó observación durante la noche como medida precaución. Malcolm se sentó junto a la cama de su hija, con su computadora portátil abierta mientras manejaba la crisis de forma remota, mientras negándose a separarse de ella. ¿Qué tal van los tweets?, preguntó Zora mirando su pantalla. Malcolm le sonrió. Resiliencia. A los 12 años ya comprendía el poder de las redes sociales para moldear narrativas. El hashtag de Chic el racismo en Skyway es tendencia en 17 países. Respondió con honestidad. Y hay uno nuevo que también está ganando terreno. Kakazora es fuerte. Ella asintió. Pensativo. La gente me cree a mí o a ella. El video habla por sí solo, mariposa. Pero en situaciones como esta, la gente suele ver lo que quiere ver. Por eso el cambio sistémico es mucho más difícil que despedir a una persona. En la pantalla, Malcolm pudo ver cómo el precio de las acciones de Skyway Airlines caía en tiempo real a medida que los inversores reaccionaban a la publicidad negativa. La empresa había perdido casi el 8% de su valor de mercado en tan solo 4 horas. Su teléfono volvió a sonar, esta vez el consejero principal de la aerolínea. Malcolm. Necesitamos emitir un comunicado de inmediato. La Junta está presionando para algo como incidente y no refleja los valores de la empresa. Malcolm apretó la mandíbula. Esa respuesta estereotipada no va a funcionar. David, he estado revisando el historial de la empresa desde que ha habido 27 quejas formales contra Patricia Whitfield en los últimos 3 años, 11 de las cuales explícitamente mencionó prejuicios raciales. Todos fueron despedidos o enterrados. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No conocía esos datos. Ese es exactamente el problema, respondió Malcolm. Prepara una declaración reconociendo el incidente y anunciando una investigación completa, no solo de este incidente, sino de todo nuestro proceso de gestión de quejas, sin clichés ni evasivas. Al colgar,
Una alerta de noticias apareció en su pantalla. Patricia Whitfield había dado una entrevista exclusiva a un medio de comunicación conservador, posicionándose como la víctima de la cultura de la cancelación y la política corporativa. He atendido a pasajeros de todo tipo. Trasfondos con profesionalismo durante 15 años, le dijo al entrevistador, con lágrimas en los ojos. Esta adinerada ejecutiva es, usando su poder para destruir mi carrera porque su hija no recibió un trato especial. El entrevistador asintió, con simpatía. ¿Entonces dices que esto no tiene nada que ver con la raza? Patricia se secó los ojos con un pañuelo. Para nada. En todo caso ahora me discriminan por ser blanco. Me están usando como ejemplo para parecer progresista. Malcolm cerró el video disgustado pero no sorprendido. Había visto este manual antes. Negar, desviar la atención y luego alegar discriminación inversa. Su teléfono vibró. Con un mensaje de texto de su asistente, Carter Wilson acaba de dar una declaración a la prensa, distanciándose de Patricia y alegando que intentó intervenir. La traición venía de todos lados. Ahora en la habitación del hospital, Zora estaba sentimental. Malcolm, hablando con un psicólogo infantil, había acordado ayudarla a procesar el trauma. No dejaba de pensar. Si se lo pido con amabilidad me ayudará, dijo Zora, pues explicó. Pero nada de lo que hice importó debido a cómo me veía, asintió el psicólogo. Es un peso pesado una revelación para alguien de tu edad. ¿Cómo te sientes ahora? Zora consideró la pregunta seriamente. Triste, enojado, pero sobre todo decidido. Papá siempre dice, no podemos controlar cómo nos tratan las personas, solo cómo respondemos. Fuera del hospital, periodistas de todo el mundo se había reunido, sintiendo que esta historia tenía todos los elementos de un fenómeno viral. Raza, clase, corporación, el poder y el drama inherente a la injusticia capturados en video. Celebridad. Los tweets amplificaban aún más la historia. Una famosa actriz negra publicó: lo que le pasó a la blanca Zora Johnson les pasa a los niños negros todos los días sin cámaras grabando. Esta vez hay pruebas. Racismo en Skyway. Un destacado defensor de los derechos civiles, el abogado, se ofreció a representar a los Johnson pro bono si decidían emprender acciones legales. Mientras tanto, en la sede de Skyway en Atlanta, las reuniones de emergencia continuaron durante la noche, a pesar de la diferencia horaria. El equipo de gestión de crisis de la empresa se había dividido en dos bandos, quienes querían despedir a Patricia inmediatamente como ofrenda sacrificial a la opinión pública, y a quienes temían repercusiones legales si actuaban con demasiada prisa. Richard Davis, vicepresidente senior de operaciones, abogó por un enfoque moderado. Nosotros necesitamos seguir los procedimientos adecuados. Si la despedimos sin el debido proceso, podría demandarnos por despido injustificado. El jefe, la directora de marketing, dio un golpe en la mesa. Cada minuto que no actuamos con decisión, nuestra marca sufre otro golpe. El video ha sido visto 12 millones de veces en las últimas 6 horas. En París, Malcolm se enfrentó a su propio dilema. Como empresario comprendía la complejidad legal y corporativa. Consideraciones. Como padre, quería justicia inmediata para su hija. Como un hombre negro con una plataforma reconoció la responsabilidad de abordar los problemas sistémicos en lugar de solo los casos individual. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada de Amani, Washington, D.C. Y Skyway han nombrado recientemente a un director de diversidad, un puesto que hasta ahora había sido en gran medida ceremonial. Malcolm, he estado revisando nuestro manejo interno de las quejas por discriminación, dijo sin preámbulos. Es peor de lo que pensábamos. Hay un patrón claro de desestimar o restar importancia a los informes, especialmente cuando vienen de pasajeros de color. Malcolm no se sorprendió, pero la confirmación aún le dolió. Envíame todo lo que tienes. Ya no se trata solo de Patricia Whitfield. De vuelta en el aeropuerto Charles de Gaulle, los franceses, las autoridades habían terminado de interrogar a Patricia y la habían llevado al Skyway Crew Hotel con instrucciones de no abandonar París mientras continuaba la investigación. En su habitación de hotel, recibió una llamada de un miembro de la junta directiva, Harrison Reynolds, quien siempre había sido escéptico respecto al liderazgo de Malcolm. Patricia, qué mal momento. Pero necesitas saber que tienes aliados dentro de la empresa. Johnson solo lleva 8 meses al mando.
Muchos de nosotros sentimos, está llevando la aerolínea en la dirección equivocada. Patricia se aferró a este salvavidas. ¿Qué debo hacer? Mantén el rumbo con tu declaración de que esto no tiene nada que ver con la raza. Estamos trabajando entre bastidores para gestionar esta situación de una manera que proteja la reputación de la aerolínea, sin sacrificar a los empleados leales. Lo que Patricia no hizo. Lo único que sabía era que Reynolds estaba grabando la llamada y planeaba usar sus respuestas para protegerse sin importar lo que pasara. Resultado. De vuelta en el hospital, Malcolm tomó una decisión. En lugar de responder a la entrevista de Patricia directamente, se centraría en el cambio sistémico. Comenzó a redactar un plan integral para transformar la cultura de Skyway, comenzando con una revisión completa de cómo se manejaban las quejas por discriminación. Mientras trabajaba durante la noche mientras Zora dormía, no se dio cuenta de que la política de la sala de juntas ya estaba en marcha. Moción. Con varios miembros conspirando para usar esta crisis para desafiar su control de la aerolínea que había salvado de en medio de la quiebra, el ciclo de noticias matutino trajo consigo nuevos desafíos a medida que la entrevista de Patricia Whitfield ganó fuerza en ciertos círculos mediáticos. El comentarista conservador Blake Thornton dedicó un segmento de 15 minutos a su programa popular, a lo que llamó La Casa de Brujas contra una azafata dedicada. Lo que estamos presenciando es la utilización de la raza como arma por parte de los ricos y poderosos, declaró Thornton a sus millones de espectadores. Un multimillonario que usa su influencia para destruir la carrera de una mujer de clase trabajadora, por lo que equivale a un malentendido en el servicio. Provocó a expertos en el lugar de trabajo que cuestionaron si Zora había comunicado claramente su emergencia médica y especularon que Malcolm estaba aprovechando la situación para desviar la atención de los problemas financieros de Skyway. Malcolm vio el segmento desde la suite de su hotel en París, a donde se habían mudado después de que Zora fuera dada de alta del hospital. Su hija estaba descansando en la habitación contigua, todavía recuperándose de su terrible experiencia física y emocional. Están intentando reescribir la historia, le dijo a su jefa de gabinete Vanessa Chen, quien había llegado en avión durante la noche. Incluso con pruebas en video, están manipulando al público. Vanessa asintió con gravedad. Es el manual estándar, pero tenemos algo que ellos no tienen, la verdad, y una plataforma para compartirla. La información privada de Malcolm el avión se estaba preparando para su regreso a Atlanta, donde había convocado una reunión de emergencia de la Junta. Antes de partir en París, había concedido una única entrevista a un periodista respetado, centrándose no en Patricia específicamente, sino en las cuestiones más amplias de rendición de cuentas y cultura corporativa. Este incidente revela un sistema que falló en múltiples niveles. Había declarado, mi objetivo ahora es asegurarme de que ningún pasajero experimente lo que vivió mi hija, independientemente de su raza o quiénes podrían ser sus padres. Al aterrizar en Atlanta, Malcolm fue directamente a la sede de Skyway, donde los miembros de la junta ya estaban reunidos. La tensión en la sala de juntas era palpable al entrar. Harrison Reynolds habló primero, con un tono conciliador, pero sus palabras cuidadosamente elegido. Malcolm, todos coincidimos en que esta situación fue lamentable. Sin embargo, a muchos de nosotros nos preocupan sus declaraciones públicas. Podrían interpretarse como una admisión de responsabilidad corporativa. Ante el equipo legal ha evaluado completamente la situación. Malcolm inspeccionó la sala, notando que los miembros de la junta asintieron con la cabeza. De acuerdo con Reynolds, aprecio tus preocupaciones, Harrison, pero déjame ser claro. No estoy aquí para debatir si tenemos un problema. La evidencia es irrefutable. Estoy aquí para explicar cómo vamos a arréglenlo. Distribuyó tabletas que contenían un informe completo compilado por el equipo de Amani. Washington, este documento contiene evidencia de 63 quejas por discriminación presentadas contra nuestra aerolínea en los últimos 2 años. 80% fueron desestimados sin una investigación exhaustiva. El 40% involucraba lo mismo 10 empleados, incluida Patricia Whitfield. Los miembros de la junta intercambiaron inquietos miradas mientras revisaban los datos condenatorios. Malcolm continuó.
He reunido un grupo de trabajo para revisar nuestros procesos de contratación, capacitación y resolución de quejas. También estoy implementando una política de tolerancia cero para comportamiento discriminatorio, con efecto inmediato. Reynolds se aclaró la garganta. Si bien estas iniciativas suenan admirables, representan cambios operativos significativos que deberían estar sujetos a la aprobación del Consejo. Además, en relación con la señorita Whitfield específicamente, despedir a su hijo sin el debido proceso podría exponernos a acciones legales. No estoy sugiriendo que pasemos por alto el debido proceso, replicó Malcolm. Insisto en que realmente lo sigamos, una vez, en lugar de enterrar las quejas como se ha hecho. Otra miembro de la Junta, Victoria Hardwell, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Malcolm, si bien apoyo abordar estos problemas, tu participación personal crea un conflicto de intereses. Quizás debería abstenerse de tomar decisiones sobre este tema específico, incidente. La expresión de Malcolm permaneció neutral, aunque reconoció la estrategia en juego. Victoria. La experiencia de mi hija sacó a la luz este problema, pero los datos muestran que no es un caso aislado. Me abstengo de abordar los 63 incidentes de este informe. Antes de que pudiera responder el teléfono vibró con un mensaje urgente. Bajó la mirada y vio una alerta de noticias. Harrison Reynolds, miembro de la junta directiva de Breaking Skyway, implicado en discriminación en encubrimiento. Malcolm levantó la vista y vio que todas las miradas estaban puestas en él. Parece que nuestra discusión ha terminado. Superados por los acontecimientos. Quizás deberíamos revisar los últimos acontecimientos antes de continuar. Giró la tableta para mostrar una noticia de última hora. Un denunciante anónimo había filtrado correos electrónicos que mostraban que Reynolds había intervino personalmente para proteger a Patricia Whitfield de una acción disciplinaria tras una discriminación previa a quejas. Su cita directa en un correo electrónico decía: este tipo de quejas son malas para la moral y rara vez resultan en algo sustancial. Manéjalo con calma. El rostro de Reynolds se sonrojó de ira. Esto es una violación indignante de la confidencialidad. Esos correos electrónicos están siendo eliminados por completo. Contexto. Malcolm mantuvo la calma. El contexto es justo lo que necesitamos. Harrison. Eso he solicitado una auditoría completa de todas las denuncias por discriminación y cómo se presentaron manejado. La sala de juntas estalló en caos con los miembros. Hablando entre ellos, otros exigieron conocer la identidad del denunciante, mientras que otros comenzaron a distanciarse de él. Reynolds. Malcolm esperó a que el ruido disminuyera antes de volver a hablar. Damas y señores, permítanme ser claros sobre lo que está sucediendo aquí. Algunos de ustedes ven esto como un problema de relaciones públicas que hay que gestionar. Yo lo veo como una falla moral que casi le cuesta la vida a mi hija, y que sin duda ha dañado a innumerables otros pasajeros. Él se abotonó la chaqueta del traje en un gesto de firmeza. No guardé esto. Aerolínea de la quiebra hace 8 meses solo para ver cómo se autodestruía desde dentro. Aquellos que no pueden aceptar La cultura de responsabilidad y respeto no tiene cabida en el futuro de esta empresa. De vuelta en el Skyway Crew Hotel, Patricia recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, informándole que estaba suspendida en espera investigación. Su representante sindical le aconsejó que evitara más apariciones en los medios. Pero Patricia, impulsada por la cobertura de apoyo de Thornton y las garantías previas de Reynolds, la llevaron a adoptar un enfoque diferente. Programó una conferencia de prensa para la mañana siguiente, planeando posicionarse como chivo expiatorio de problemas corporativos más profundos. Lo que ella no sabía era que otras 3 azafatas se habían presentado y contado que habían sido testigos de su comportamiento discriminatorio hacia los pasajeros de color. Mientras tanto, Zora se recuperaba en la casa de la familia Johnson, rodeada de mensajes de apoyo de todo el mundo. Niños de su edad habían comenzado a compartir sus propias experiencias con la discriminación usando Kakazora, me enseñó, creando un movimiento que se extendió mucho más allá del incidente original. Malcolm regresó a casa esa noche exhausto, pero decidida. Zora estaba sentada en la sala familiar,
leyendo algunos de los mensajes de apoyo. Papá preguntó mientras entró, ¿qué va a pasar con esa azafata? Malcolm se sentó a su lado, considerando cómo responder. La empresa seguirá un proceso de investigación adecuado, pero la pregunta más importante es, ¿qué va a pasar con el sistema que protegió su comportamiento durante tanto tiempo? Zora asintió pensativa. He estado pensando en algo que siempre dices sobre tu estrategia empresarial. ¿Qué es eso, mariposa? Ese verdadero cambio no se logra eliminando una manzana podrida. Se logra examinando por qué no se la quitó. Atrapado antes. Malcolm sonrió con orgullo ante la sabiduría de su hija. Eso es exactamente. Y por eso esta pelea va a ser mucho más grande que Patricia Whitfield. Lo que ninguno de los dos sabía era que la mañana siguiente traería una nueva crisis, ya que los miembros de la Junta alineados con Reynolds planearon una maniobra financiera para diluir el interés controlador de Malcolm en la aerolínea, intentando forzar su mano antes de que sus reformas pudieran echar raíces. ¿Puede usted imaginarse enfrentarse a tanta resistencia corporativa cuando intenta abordar una discriminación clara? Comentario número 1, si crees que Malcolm debería luchar para mantener el control de la aerolínea, o el número 2, si crees que él debería vender sus acciones y empezar de cero en otro lugar. Dale, me gusta. Si crees que las juntas directivas deberían responsables de permitir prácticas discriminatorias y suscríbete a nuestro canal para ver más historias sobre mujeres, valientes. Individuos que luchan contra la injusticia sistémica. La pregunta ahora es, Malcolm, ¿prevalecerán contra los poderes arraigados que intentan preservar el status quo? ¿O prevalecerán aquellos que protegieron a Patricia? ¿Por acaso los años triunfan en su sala de juntas? Manténganse al tanto de esta impactante historia. Malcolm Johnson llegó a la sede de Skyway temprano a la mañana siguiente, decidido a abordar de frente la creciente rebelión en la sala de juntas. La jefa de gabinete, Vanessa Chen, había trabajado toda la noche con su equipo legal para prepararse para lo que sin duda sería una reunión polémica. Han convocado una votación de emergencia para diluir sus acciones, explicó Vanessa. Caminaron por el ala ejecutiva. Afirman que es necesario estabilizar la empresa después del reciente pérdidas del mercado. Malcolm asintió con expresión resuelta. Un clásico. Crea una crisis y úsala para tomar el control. Se detuvo en la puerta de la sala de juntas. Veamos qué más podemos descubrir sobre quién está realmente detrás de esto. Dentro de su oficina, Malcolm reunió a un grupo de confianza, equipo de ejecutivos que habían estado con él desde que adquirió la aerolínea, junto con Vanessa e Imani Washington. El director de diversidad había contratado a David Ríos, del departamento legal, y a Sarah Okafor, una analista de datos cuya experiencia en el descubrimiento de patrones había resultado invaluable en investigaciones corporativas anteriores. Necesitamos entender exactamente cuán profundo es este problema, instruyó Malcolm al equipo. Quiero que cada queja por discriminación se presente en los últimos 5 años analizados. Busque patrones en cómo se manejaron y quién los manejó. Sarah asintió mientras ya tecleaba en su portátil. Empecé a construir un mapa de red que conecta las quejas, los empleados involucrados y los ejecutivos, que tomó decisiones sobre cada caso. Ya está surgiendo algo interesante. Giró la pantalla para mostrar. Malcolm presentó una visualización que reveló una concentración inusualmente alta de quejas desestimadas que se enrutaban a través del departamento de Harrison Reynolds. Esto no es casualidad, observó Malcolm. Es sistémico. Mientras el equipo de Malcolm trabajaba, Patricia Whitfield se preparaba para su conferencia de prensa, sin saber que su situación se estaba volviendo cada vez más precaria. Su teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Era Carter Wilson, el supervisor de vuelo que inicialmente se había ofrecido a apoyarla. Dijo, «Patricia, tenemos que hablar». Su voz se tensó. «Están construyendo un caso contra varios empleados, no solo contra ti. La gente está hablando». Patricia sintió que su confianza flaqueaba. ¿Qué gente? ¿Qué están diciendo? Otros 3 auxiliares de vuelo han declarado sobre incidentes pasados que presenciaron, y el equipo de Malcolm va. Tras años de denuncias, esto es más grave que lo ocurrido con su hija. La indignación de Patricia se encendió. Solo intentan salvar sus propios empleos echándome en cara. No hice nada malo.
La voz de Carter bajó más. Patricia, necesito decirte algo. Ese día en el vuelo, cuando dije que te apoyaría, ya estaba grabando nuestra conversación para recursos humanos. La línea se quedó en silencio mientras Patricia absorbió esta traición. ¿Por qué? Susurró finalmente. Porque vi el video, Patricia. Vi lo que realmente pasó, y te he visto a ti. He hecho cosas similares antes y no he dicho nada. Ya no puedo ser parte de eso. Después de colgar, Patricia caminaba de un lado a otro por su habitación de hotel, con su estrategia para la conferencia de prensa hecha trizas. Su teléfono vibró con un mensaje de Harrison Reynolds. No se puede mantener la comunicación directa. Asesoramiento legal a distancia. ¿Estás solo? El apoyo que recibió, con la que se contaba, se estaba evaporando rápidamente. En la escuela de Zora, la noticia del incidente se había extendido rápidamente entre los estudiantes y padres. Lo que debería haber sido un regreso rutinario a clases, se convirtió en un mar de susurros y miradas. Algunos los compañeros de clase se acercaron con simpatía y apoyo, mientras que otros, particularmente aquellos de familias con ideas conservadoras, sus inclinaciones políticas, sugirieron sutilmente que había reaccionado exageradamente o jugado la carta racial. Durante el período de almuerzo, Zora se sentó sola hasta que su mejor amiga Lily Chen se unió. Ella. Algunos estudiantes de 8º grado están diciendo cosas horribles. Lily informó que te lo inventaste todo para llamar la atención, o para que tu padre te esté usando para impulsar alguna agenda. Zora picoteó su comida, procesando esta información. Papá dice que cuando las personas atacan a la víctima en lugar del perpetrador, es porque están temerosos de examinar sus propios prejuicios. Lily sonrió. Tu papá es bastante inteligente. Sí, asintió Zora. Pero aún duele. De vuelta en la sede de Skyway,